noches. La conferencia de ahorita que se va a dictar se trata de los distintos tipos de yoes que son lujuriosos. Esa es la conferencia número 43 del conocimiento de sí mismo, autoobsérvate. Me pueden encontrar en William Conocimiento de sí mismo en Facebook o Conocimiento de sí mismo, autoobsérvate en YouTube o grupo de Facebook. Bueno, esta conferencia tiene unas pautas importantes para que nosotros entendamos por qué se debe enseñar esta conferencia, ¿sí? Cuando hablamos de distintos tipos de yoes lujuriosos, son defectos que de pronto la gente no ha caído en cuenta que se debe observar. En ningún caso de estos defectos, si no se tienen o si no se ha cometido el acto de estos defectos, no se debe ingresar a estudiar estos agregados psicológicos, siempre y cuando sea digamos, guiados por la Madre Divina, o sea, el mundo interno. Si en el mundo interno, por ejemplo, le muestran un estado lujurioso, en ese mundo interno, entonces ahí vamos a eliminar o vamos a llegar a eliminar el agregado psicológico que nos estén mostrando en ese momento, ¿sí? En el mundo astral. Cuando ya nosotros empecemos a observar en el mundo exterior que estamos muy identificados con cualquier agregado psicológico lujurioso, entonces también vamos a trabajarlo, ¿sí? Pero vamos a entender el por qué hay que trabajarlos, para qué, o sea, cuál es el objetivo de trabajar la lujuria, ¿sí? En nuestra psicología, con el objetivo de que las personas comprendan de que no es un agregado o son agregados psicológicos que se fundamentan, ¿sí?, en la distracción y en el adormecimiento de la conciencia mediante algo que se llama la extracción de la energía emocional lujuriosa y sexual lujuriosa, instintiva lujuriosa. Estos defectos van a estar arraigados en la mente de cada persona, y son por los elementos por los cuales somos más vulnerables o vulnerablemente manipulados por la ente o por los entes que quieren de nosotros control mental, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia de trabajar estos agregados psicológicos. En conocimiento de sí mismo se busca la pureza en algo que se llama el suprasexo. Ese es otro motivo por el cual se deben eliminar estos agregados psicológicos de manera seria y de manera constante. Esto no se busca que las personas se vuelvan más lujuriosas, se buscan es que las personas, al contrario, depuren estos agregados psicológicos en base a un esfuerzo que se haga para intentar ver lo manipulable o lo manipulado que nosotros estamos por estos agregados psicológicos. ¿Listo? Entonces son 4 puntos importantes los que vamos a trabajar, tanto mujer como hombre, ¿sí? Entonces, la castidad es exactamente lo que se busca y es todo lo contrario a la lujuria, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos este punto tan importante, la castidad no llega sola. La castidad, ¿qué es? Es llegar a poder practicar el suprasexo sin sacar la energía sexual, mediante sensaciones vibratorias, mediante movimientos bruscos, mediante obsesiones sexuales o mediante imitaciones sexuales que vayan generándose a través de la imitación por ver y escuchar los distintos eventos sexuales de otras personas, por leer en internet falsos conceptos del sexo, por empezar a consumir agregados psicológicos y crearlos a raíz de elementos frustrantes como son la pornografía. Ustedes vayan y vean un campesino de
te sepa un campesino bien, él jamás va a estar frustrado sexualmente. Está en un estado totalmente tranquilo, en un estado totalmente relajado, está con constante contacto con la naturaleza, ¿sí? Tiene un desempeño físico formidable y más encima de eso, tiene una capacidad, si no toma, si no bebe alcohol, de tener una conciencia un poco más despierta que los demás, ¿sí? Vamos a hablar del fuego. El fuego tiene dos aspectos. Resulta que hay dos formas. Uno que es el Kundalini y el otro que es el Kundartiguador. Vamos a denominarle Kundalini a todo lo que se ha creado para el bien, para el beneficio de la conciencia o la depuración de la conciencia. Y se hace mediante la técnica suprasexual, ¿sí? El Kundartiguador, ¿sí? Por el contrario, entonces es el mundo humanoide infradimensional, animalesco, descontrolado, que lleva a generar estados de frustración y de desconcentración psicológica, ¿sí? Entonces, estos aspectos del Kundartiguador es como una cola que le llaman de la cola de Satán, que sale del coxis hacia abajo y es astral. Entonces ahí él se empieza a mirar la maldad por la fornicación. ¿Cuál es el asunto aquí? ¿Por qué nosotros tratamos este tema tan importante en el caso de la fornicación? Resulta que, como sabemos, la energía creadora sexual necesita solo de un óvulo y un espermatozoide para crear un cuerpo físico. Y esto está regido mediante una ley superior, una ley divina. ¿Qué estamos haciendo nosotros? En la cópula lo que se está sacando es toda la energía sexual y miles de espermatozoides o millones y que no van a llegar a ninguna parte para solo crear un cuerpo físico. Este resultado matemático de extracción de la energía hace que se cree el ego animal. Por eso es que todos los animalitos hacen ese aspecto y tienen esa fornicación, inclusive en el aparato genital de la hembra, en el caso, por ejemplo, de las felinas, de los perros, de los diferentes animales. Se hace un estado de prostitución en donde se busca más, digamos, semilla de otros machos para poder engendrar una especie supuestamente más fuerte, ¿sí? O más fuerte, pero en este caso es un defecto animal, es un agregado animalesco que el mismo aparato del reproductor de la especie hace que esa energía sea desechada y por eso vemos también desechada y solamente llegue a competir, pero resulta que en el caso del humano es totalmente diferente. Lo podemos ver en el caso de que una persona utilice preservativos o que utilice algún anticonceptivo para no quedar embarazada o que no quede embarazada la esposa o la novia. Ahí se encuentra que no es totalmente efectivo. ¿Por qué? Porque es hasta la misma energía la que se está generando, la misma energía que está uniéndose con la energía del óvulo, más no solamente es el líquido. Eso quiero que sea comprendido para que se observe, porque muchos casos de embarazo y de que no le sirve a la persona ciertos aspectos de estos. Entonces, ¿qué pasa? Se está aprovechando digamos, por ejemplo, el condón o cosas así. ¿Para qué? Para dañarle a la persona o para aumentarle a la persona la capacidad de placer de fornicar tranquilamente, ¿sí? Entonces, esa tranquilidad es una tranquilidad falsa, es una tranquilidad que no es para nada buena, ¿sí? Y en donde pues se genera estados totalmente dañinos para la psicología, pues se practican diferentes sexos, diferentes técnicas de sexo inferior. Bueno, entonces vamos a entender y ahora a comprender la realidad de qué pasaría si nosotros matásemos al fornicario. Entonces lo vamos a matar, entonces ¿qué pasaría?
que la cópula, esa cópula sería de manera segura, ¿sí? De manera totalmente segura. Entonces no habría concepción, ¿sí? A menos de que las personas quisieran tener su propia especie, ¿sí? Sus propios, digamos, hijo. En este caso, pues vamos a observar que vamos a pasar a... Estos son los 4 aspectos fundamentales de los cuales vamos a basar la conferencia. Entonces, existen 3 tipos de sexo, ¿listo? De sexología superior, ¿sí? Entonces, vamos a mirar que el sexo, pues, tiene fuego y la idea sencillamente es que el suprasexo es un sexo superior, es para la regeneración de la especie simplemente. Se hace sin fornicar, sin fornicación y conservando la energía sexual. Entonces vamos a preguntarnos por qué otra vez. Resulta que si nosotros tenemos una energía emocional ahorrada a raíz de eliminar defectos, una energía intelectual ahorrada a la hora de eliminar defectos intelectuales, o una energía motriz ahorrada también por hacer lo que es útil para lo que tiene que hacerse en el día, lo que quiere hacerse en el día, y una energía instintiva totalmente, que es la vitalidad conservada. Entonces, si sacamos esa energía sexual, muchos de los que hemos comprobado nosotros observar dentro de nuestra psicología, llega a enfermarse la persona. ¿Por qué? Porque se debilita la persona, se saca la energía sexual y se debilita la persona. No solamente por desgaste emocional o por desgaste mental, sino porque se saca la energía sexual del cuerpo, ¿sí? Entonces, lo hemos comprobado nosotros y por eso es que nosotros le estamos diciendo a ustedes, los que están viendo esta conferencia, que es importante comprender que la vitalidad está en la energía sexual y que el alimento vegetal o el alimento, digamos, normal, consumible, y el aire son 2 alimentos que mantienen el cuerpo físico en actividad, pero que la energía sexual es la vitalidad del cuerpo físico. Entonces, la sumatoria, si vamos a mirar, la persona que menos haya derramado energía sexual, o que en su caso defecto la haya derramado mucho, pero quiera regenerarse a través del suprasexo, entonces va a tener más vitalidad. O sea, ¿sí? ¿Me explico? Claro, van a llegar karmas de alguna cosa u otra, X o Y, pero eso es negociable y es, digamos, es pagable, inclusive después de haberse incurrido en karma, se puede pagar ese karma, o sea, se puede retroceder ese karma, rejuvenecer el cuerpo físico y todo en base a un trabajo consciente, en un trabajo que tenga libre albedrío y que tenga las 3 connotaciones: la muerte psicológica, el nacimiento sexual y la ayuda por la humanidad. ¿Listo? Bien, entonces está el sexo normal. Este sexo normal es importante comprenderlo acá. ¿Por qué? Porque el sexo normal se hizo para la creación de la especie y se hizo en el caso de los humanos sin fornicar. Solamente de ahí sale instintivamente y sabiamente un espermatozoide y se conecta con el óvulo de la mujer. Ese espermatozoide simplemente llega a generar que haya una fecundación y que se cree un cuerpo físico, ¿sí? Ese cuerpo físico, valga la redundancia, ese cuerpo físico que está en el vientre de la esposa, en el caso de que se haya fecundado de esa manera, sin derramar la energía sexual, entonces todavía va a tener una, digamos, una connotación de cuerpo físico en desarrollo, y cuando nazca, entonces al primer inhalación ingresa el alma al cuerpo físico. ¿Listo? Bueno, el infrasexo es la degeneración de la reproducción del ego con fornicación. Entonces ustedes van a observar, por ejemplo, en el caso del anterior, que porque usted me dice, no, pero ¿cómo así que el alma ya debe estar dentro del bebé? Listo, sí, no. Lo que pasa es que el instinto empieza a crear el cuerpo físico y crea el cuerpo físico, se desarrolla y se vuelve ya un cuerpo físico de un bebé estable, un bebé ya con sus órganos alimentados por la mamá.
posteriormente cuando nace el bebé, entonces inhala, y al inhalar ingresa ya el alma, el alma que ya va a controlar todos los instintos emocionales, intelectuales, motrices, todo esto, y esto lo tenemos que empezar a ver, ¿listo? El infrasexo, entonces, ¿qué pasa? Claro, también sirve para la reproducción de la especie, pero con un objetivo animalesco. Por eso es que este mundo está como está. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona, claro, tiene su relación sexual, saca su energía sexual, se esfuerza por sacarla, deja embarazada a la persona, a la mujer, y ahí es donde empiezan a crearse egos diferentes. Entonces, usted, por ejemplo, digamos, había un programa en donde a un pequeño, a un niño, había torturado su aparato genital con algunos eh, gusanos, ¿sí? Es feo hablarlo, pero era así. Él desarrolló una conducta de que no se podía excitar si no era con esos gusanos, ¿sí? Entonces tuvo problemas con la esposa, por eso, bueno, un montón de cosas. Resulta que, ¿qué pasa? Esta es la reproducción del ego animal, ¿sí? El ego se reproduce a través del placer y del dolor. Y así es como se va creando mecánicamente estos aspectos del ego. Usted, por ejemplo, ve un animalito que se le saca la ira y tiene un cambio de conducta, ¿sí? Por ejemplo, digamos un perrito, tiene un cambio de conducta porque se le es corregido, de pronto muerde o de pronto tiene instintos asesinos y de pronto es corregible la conducta, ¿sí? Pero si al animalito se le va aumentando, al perrito se le va aumentando, se le va consintiendo, se le va llegando a generar estados de placer cada vez que hace algo que no es correcto, ¿sí? Entonces el animalito va a tomar esa conducta como algo que quiere hacer, ¿sí? Y que debe hacer. Y entonces se va aumentando el efecto de la ira hasta el punto de matar a otros animalitos, ¿sí? Eso lo vemos en el caso de los perros o de los gatos. Entonces nosotros tenemos que entender y comprender que este infrasexo se hizo para que se convirtiera el sexo en demasiado placer, demasiadas cosas que son nefastas para el mundo psicológico, físico, sexual de la persona, ¿sí? Pasemos. ¿Por qué tenemos que estudiar estos agregados psicológicos de la lujuria? ¿Sí? Es que el sexo es la puerta secreta para nosotros llegar a conocer todo de nosotros mismos y del universo. Sino que, pues obviamente, para eso tenemos que despertar la conciencia y para despertar la conciencia se necesita un aspecto psicológico que es la autoobservación y la meditación psicológica, la meditación reflexiva, la meditación de guerra, la meditación comprensiva. Esa es la que nosotros necesitamos para llegar a tener control. El maestro, todos los maestros que ustedes veían por allá en las películas, esos maestros de Shaolin y esos maestros que por allá veían sentados así, en posición de loto, etcétera, todo eso en televisión, ¿sí? En la realidad lo que buscan es el control de todos sus instintos, de todas sus emociones intelectuales, motrices, emocionales y instintivas. Entonces, nosotros vamos a entender y vamos a comprender de que aquí esa puerta es el secreto. Cuando ya la persona comprende que en el sexo está, digamos, la relación de la conciencia con la comunicación con el ser superior, entonces ahí empieza a generarse estados conscientes, ¿sí? Pero esto ya es muy difícil. ¿Cómo es por qué es tan difícil esto? Porque ya la estrategia está muy bien armada. Las personas ya están totalmente desequilibradas emocionalmente, intelectualmente y manipuladas por los entes que son nuestros defectos y por la logia negra que le llamamos, la cual le vamos a llamar religiones, católica, religión musulmana, religiones de diferente estilo y la política. Entonces todo esto y el comercio. Entonces todo esto empieza a generar estados de adulteración del sexo y de ocultamiento de esta medio de despertar conciencia.
Si a ustedes se imagina donde le hicieran una propaganda de una propaganda, por ejemplo, las entes más importantes, ¿sí? Los entes más importantes de nuestra vida al suprasexo, ¿nosotros qué estaríamos haciendo? Teniendo suprasexo, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque los entes manipuladores y esa propaganda superior, entonces nos hubieran llevado a esa conducta porque esa sería la moda. Ahora, en teoría, si nosotros no hemos explorado esto, ¿por qué no podemos explorar la suprasexualidad con fidelidad, castidad y amor? Comprendiéndola, llevándola digamos, teniendo en cuenta la práctica, pues vamos a preguntarnos cada uno nosotros mismos qué es lo que pasa, ¿sí? Puede uno ser por karma, otros ser por falta de comprensión, u otros porque ni siquiera nunca han escuchado hasta ahorita, hasta el comienzo, han escuchado la técnica suprasexual. Entonces necesitamos la castidad para toda creación. La castidad se logra en base a la meditación reflexiva del yo fornicario. Entonces, mientras tú más estudias al yo fornicario, que es la eyaculación y el orgasmo, más vas a valorar tu energía. Vas a sentirte cada vez más vital, cada vez más fuerte y vas a pasar por un proceso en donde si tú enseñas, vas a cancelar ciertos karmas que ese agregado psicológico trajo hacia a tu vida. Entonces, definitivamente vale la pena llegar a comprenderlo de manera como por ejemplo que vamos a ver más adelante. Entonces necesitamos rescatar que el fuego que nos robaron esos agregados psicológicos lujuriosos. Entonces hay muchas personas que tienen un nivel de lujuria menor, pero puede ser que con la ira hayan aumentado esos niveles de lujuria, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, están los celos, la parte de la prostitución, la parte de querer competir, etcétera. Todo esto empieza a generar estados lujuriosos, ¿sí? Bien, necesitamos que la práctica de sexo sea cada vez más pura y eso es importante observar. El trabajo sobre estos yoes lo dirige la Madre Divina, como decía, y el trabajo debe hacerse mediante la autorreflexión íntima del ser. Entonces, una forma muy chévere sería empezar a mirar de cuántas maneras yo forniqué. Entonces ustedes empiezan a hacer un listado muy importante en su aspecto general de cuántas veces forniqué. Entonces hacen un listado. Ese listado a ustedes les van a servir. ¿Por qué? Porque es que mire que hay una correcta integración entre la creación de un placer que ustedes no sabían que de pronto les daba placer algo. Eso no lo sabía quién, la mente, no lo sabía la psiquis, no lo sabía la emoción, no lo sabía el instinto, ¿cierto? Ahora, cuando no se sabía, entonces ahí existía ignorancia. Pero cuando se supo de algo de ese placer, entonces entramos a la comprensión y de ahí volvemos al mismo estado, pero sin ignorancia, ¿sí? Entonces volvemos al estado en donde ya eso no era necesario, ¿sí? O no es necesario. Entonces, ¿qué pasa? Que la comprensión va a purificarnos tanto como cuando nosotros éramos más jóvenes, 5, 4, 3, 2 años, ¿listo? A esa pureza. Entonces vamos en la parte sexual. Entonces necesitamos que empecemos nosotros a preguntarnos cuántas veces forniqué, qué sensaciones tuve en el aparato sexual, qué sensaciones tuve en la piel, qué sensaciones tuve en las partes más sensitivas o cuáles son las partes más sensitivas del cuerpo físico mío, por qué antes se me facilitaban ciertas cosas y ahorita ya no a raíz de la masturbación. Por ejemplo, hay personas que ya por masturbarse han perdido o han adulterado el instinto y entonces ya no tienen esa erección o esa facilidad para tener sexo, pero después cuando empiezan a trabajar se dan cuenta que sí, que ya tienen deseo, que ya tienen como deseo sexual, ¿sí? Pero eso no quiere decir que hayan dominado eso, sino que tienen que eliminar la masturbación, no solamente físicamente, sino a nivel mental también, ¿sí? Ahí entonces se empieza a generar estados que del instinto se empieza a arreglar. Bien, también podemos nosotros mirar que, digamos, esta fornicación está dada en base a la ignorancia de nosotros y a que supuestamente el cuerpo físico está hecho para eso. Resulta que eventualmente esta connotación animalesca no era así, sino que a través del tiempo el cuerpo humano fue sacando su energía sexual
y antes se tenía una, digamos, una función en el órgano, en el aparato sexual, en donde era difícil sacar la energía sexual. No sé si ustedes hayan visto cuando un hombre, por ejemplo, tiene la primera eyaculación. Esa es una fuerza que sale, pero que como que no, como que es muy difícil que salga, ¿sí? Es precisamente por eso, porque ya después se acostumbra el cuerpo y se empezó a acostumbrar a salir. Lo que pasa es que necesitamos es observar realmente hasta dónde estamos nosotros realmente conociendo nuestro cuerpo físico. Ya después en la primera vez, en el primer acto sexual, ya no sale la energía sexual tan rápido. O por ejemplo cuando sale la primera polución nocturna, usted va a ver que eso también pasa por ese proceso, que no sale tan fácil y que inclusive queda aturdido el aparato sexual, ¿sí? Listo. Distintos tipos de yodos lujuriosos, vamos a mencionar algunos para que ustedes puedan llegar a generar estados de cambio rotundo en algunos detalles. Si no los tienen, no los vayan a notar, no los vayan a trabajar. ¿Para qué? No es algo que a ustedes les vaya a beneficiar, más los que tienen deberían empezar a generar. Les recomiendo que anoten o que tengan presente estos agregados psicológicos sin identificarse, sin generar estados de rechazo ni nada, sino simplemente para que vean qué les va moviendo y si es verdad que tenemos esos agregados psicológicos en nuestra psicología. Muchos, por ejemplo, decir, no, yo no tengo ese y listo, y no lo tienen, es algo muy respetable y hasta ahí tiene que llegar. Entonces, vamos a mirar que, por ejemplo, el celibato es todo lo que nosotros, por ejemplo, vemos las personas que no quieren tener sexo, que no tienen, ni siquiera subliman su energía sexual, ¿sí? Cuando están en la soltería. Entonces, ese celibato lo que hace es que acumula muchísimo deseo. Y ese deseo lleva a la impotencia y al desagrado por el sexo, ¿sí? Ese es el primer detalle que, digamos, se puede estudiar, ¿no? Está la parte de la masturbación solitaria, que eso ya es algo que a los niños les afecta terriblemente de los 18, de los 13 años en adelante hasta los 18, 20, las personas hacen este aspecto, son enseñados inclusive por las profesoras, profesores, inculcados a que hagan eso como una sensación para liberarse del estrés sexual. Resulta que, si ustedes van a ver, es mucho mejor salir a jugar un partido de fútbol, salir a hacer un deporte, salir a hacer cualquier otra cosa y aprender la técnica de la sublimación sexual. Y estos estados van a estar totalmente controlados porque hay responsabilidad a la hora de llegar a generar control emocional y sexual, ¿sí? Esto se trata de que empecemos a mejorar nuestro aspecto. Por ejemplo, están los aparatos, el automosexualismo, la pornografía, las muñecas de hule, las máquinas, las masturbación varias veces al día, ¿sí? Estos son agregados psicológicos que son muy pesados y que dañan a la mente. Los incubos y los sucubos que están dentro de la masturbación, estos son defectos muy grandes a los cuales ya vamos a llegar, ¿sí? Tanto en el hombre como en la mujer. Y después ya están otros sexos, ¿no? Ya la masturbación colaborada, como está la manual, el sexo anal, sexo oral, el bestialismo y la necrofilia, entre otros muchos más, ¿no? Desde el sexo anal empezó a crearse, por ejemplo, el defecto que es homosexual, o defecto que tiene al yo que le dicen cacorro y el marica, pero no lo vamos a ver como insulto. Eso es un aspecto de los cuales a muchas personas les ha pasado o han tenido esto, por lo menos en mi caso afortunadamente no, pero muchas personas han llegado a este nivel y eso ya tiene que ser estudiado. El sexo oral, el sexo bestialismo y necrofílico, todo esto ya son otros aspectos que si la persona los tiene, pues debe eliminarlos. ¿Listo? Otra cosa que se tiene que trabajar es la mente y la justificación. ¿Sí? Pásala.
La mente y la justificación a qué nos lleva? Nos lleva al deseo y a la fornicación, ¿sí? Entonces aquí la justificación no la vamos a ver como algo, siempre la vamos a ver con rebeldía, ¿no? Siempre vamos a ver que la rebeldía está detrás de eso. Entonces por eso, por ejemplo, ya está la personita que es rebelde, que se empieza a poner piercings, tatuajes, que empieza a tener sexo, digamos, mucho al tiempo más antes que lo que corresponde, porque no ha madurado la semilla. Entonces, ¿qué pasa con la semilla? Las hormonas sexuales maduran a las mujeres en los 18 y los hombres a los 21, ¿sí? Más o menos. Pero a los 18 yo creo que el hombre ya puede tener relación sexual, ¿sí? Entonces, entre menos tengan extracción de la energía sexual los adolescentes, más fuerte y más animosos y más resistentes para cualquier cosa, ¿sí? Entre más saquen su energía sexual desde la etapa de la adolescencia, pues va a ser mucho más débil la persona. Entonces yo quiero que entiendan esto los jóvenes que estén viendo esto, y los adultos que estén viendo esto se lo mencionen a los jóvenes, para que entiendan y comprendan que es muy valiosa la energía y que esa energía debe ser sublimada en este caso. Se le enseña esa práctica en el canal de YouTube. Hay una técnica que se llama cómo controlar poluciones nocturnas. Es una conferencia y ahí en eso se enseña la técnica de la sublimación sexual. Eso es lo que ayuda es a bajar las ganas, los deseos sexuales, y también tiene que ir combinado del ejercicio, combinado de hacer cosas productivas, porque por ejemplo la droga lleva a la impotencia sexual. Ya empieza con energías sexuales y todo, pero después empieza la impotencia sexual, pero acumula efectos violentos, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos todo lo que es general, ¿ya? Deseo, fornicario, orgasmo y poluciones, ¿sí? Después está el provocarse, la lascivia y el provocar, ¿sí? Y de ahí en adelante se empiezan a generar, por ejemplo, las imaginaciones, la identificación, las impresiones, el actuar y ejecutar, las provocaciones visuales, la identificación de probar, la pornografía. En imaginar tenemos el planear, el sentir y el desear. Las impresiones tenemos la auditiva, olfativa, gustativa y táctil y visual. O sea, las impresiones son a través de los 5 sentidos. Y las identificaciones ya son a nivel emocional, deseo, recordar, soñar y probar, ¿sí? Entonces ahí vemos ya después pornografía y deseo de sexo reprimido, que es el sexo que no se puede tener, pero porque no hay comprensión, porque no hay esa generación de conciencia. También está entonces la mala voluntad y la acción. Entonces del orgasmo, entonces ya pasamos aquí al sexo, al orgasmo y al sexo que ya es con el yoni de la mujer, ¿sí? Y empieza con la reproducción, ¿cierto? Porque el sexo se hizo para la reproducción o para la creación de los cuerpos existenciales del ser. Y ya empieza a lo feo, que es la prostitución, el adulterio, que ya son aspectos mucho más pesados a ese nivel. Entonces, dentro de la reproducción vemos, por ejemplo, que arriba ya están los divorcios, los embarazos, los anticonceptivos, los matrimonios, el sexo en embarazo, los abortos, los noviazgos, partos, castraciones, conquistas, lactancia, crianza, solteros, padres y madres, ¿sí? Entonces, ahí vamos a empezar a mirar todos estos agregados psicológicos, los que no se hayan cometido, pues para qué, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los abortos, las castraciones y todo eso, pues es mejor no. Lo más general, lo de la lactancia, todo eso, son defectos que uno tiene que mirar. Por ejemplo, digamos en la mujer que le gusta amamantar a los hijos y por eso tiene más hijos, por ejemplo, es un aspecto, ¿no? El sexo en embarazo, que eso no se debe hacer, y supuestamente dicen que es bueno para el bebé, pero eso es demasiado negativo. Es una energía que contamina terriblemente al hijo en el vientre. Las conquistas, entonces vamos a mirar las conquistas, cómo se conquistó tal persona, por qué soy así, luego es que me obliga a ser este conquistador, por qué yo hablo así, por qué digo esta conquista es consciente o no es consciente, ¿sí? Es para buscar una novia o para salir a un bar y buscar múltiples opciones de mujeres, las cuales puedan generarte karma. Entonces usted tiene que empezar a observar como hombre, como varón, esos aspectos.
En el caso de la mujer, la prostitución, porque también prostitución viene de la próstata, de manejar múltiples próstatas de los hombres, y también se va contaminando, degenerándose. Actualmente está llegando a la prostitución bien terrible, ¿no? Y es la psiquis tan pesada que va generando hasta prostitución infantil o prostitución adolescente, trata de blancas, etc. Bueno, dentro de la prostitución entonces tenemos la pornografía, que es un comercio, el venderse para esto, por ejemplo, digamos, el venderse en un video, bailando, cosas así. La promiscuidad, los proxenetas, clases de prostitución como las residentes, las callejeras, etc. Ahí viene un montón de defectos, mucho más. Creo que no hay más, ¿cierto? No. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hasta ahí, esos puntos son muy importantes empezarlos a entablar, empezarlos a llegar, a generar. Empezamos a mirar, por ejemplo, digamos, el adulterio. Entonces, el adulterio empieza a ser, por ejemplo, incesto, ¿sí? El incesto es un adulterio, ¿sí? Entre familiares. O, por ejemplo, también está el alcohol, ¿sí? O, por ejemplo, está buscar otras parejas, ¿sí? Etcétera. Todo esto es adulterio. ¿Qué pasa con eso? No se busca criticar a las personas que hagan esto, sino que comprendan que eso debe eliminarse, ¿sí? Si se elimina de la psicología, entonces la energía va a entrar pura y va a poder ascender por la médula espinal y llevarla hasta el entrecejo, en el caso de las personas que quieren transmutar su energía creadora sexual, ¿sí? Entonces vamos a entender por qué o cómo funciona el sexo en en la suprasexualidad. Entonces, simplemente una mujer y un hombre se van a unir sexualmente con caricias conscientes, ¿sí? Anteriormente harán el velillo y el círculo mágico para protegerse de que algunas entidades o larvas no les hagan sobreexcitar el cuerpo físico. Posteriormente, entonces, tendrán que hacer caricias conscientes y ingresar a transmutar o a tener conexión yoni y falo, ¿sí? O vagina y pene, y nunca otras técnicas infrasexuales degenerativas. Solamente esa es la única permitida, ¿sí? El homosexualismo no está avaluado o permitido, y el lesbianismo tampoco, para poder crear esos cuerpos. Posteriormente se va a tener movimientos muy suaves y se va a inhalar suavemente, ¿sí? Entonces se va a inhalar suavemente, y entonces inhala suavemente, hasta llegar a llenar los pulmones y bajar ese aire a las glándulas sexuales. De ahí se sube la energía, imaginando cómo sube por la médula espinal, llevando hasta el entrecejo, y posteriormente se mantraliza la I, mismo procedimiento la A, mismo procedimiento la O, ¿sí? Alargadamente, y cada aspecto de inhalar, retener y mantralizar 20 segundos, ¿sí? Eso se trata. Hasta que se acabe la energía sexual o las ganas o el deseo sexual de la pareja de alguno de los dos, y se retiran sin derramar la energía creadora sexual, ¿sí? Ahí hubo creación sexual. ¿Listo? Ahí funcionó la energía sexual, ahí funcionó todo. Pero si se derrama la energía sexual o se tiene espasmos de energía de eyaculación y orgasmo, entonces ahí se está teniendo sexo animal. ¿Cuántas personas son capaces de hacer ese tipo de suprasexo? Pues las personas que eliminen el defecto del fornicario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver unos tips para eliminar el defecto fornicario, ¿sí? O como ya al final. Entonces, 1. Vamos a meditar, a mirar los números de veces, como siempre, los números de veces que se fornicó. 2. Vamos a mirar las formas o las maneras en que se tuvo excitación sexual. 3. Vamos a mirar las formas o las maneras en las que se empezó a tener erecciones, o las formas en que se tiene erecciones o excitación sexual en la mujer, lubricación. 4. Vamos a mirar cuántas veces o qué técnicas infrasexuales se utilizaron o cuántas parejas se tuvo, ¿sí? 5. El prototipo o las sensaciones sexuales que se tuvo con cada pareja, o cómo se tuvo sexo, de qué manera, de qué forma, digamos, si era, digamos, solamente aventura, si era solamente deseo, si era por enamoramiento, si era por
desquite, si era por venganza contra alguien, etc. ¿Sí? 6. Se va a empezar a mirar el instinto, y el instinto son todas las sensaciones que se tienen. ¿Sí? Ahí está el secreto. Ustedes eliminan las sensaciones y las descubren y dicen, Marina, mátame esta sensación. Y ahí empiezan a descubrir cómo el cuerpo va cambiando de a poco todas esas sensaciones y el instinto se va arreglando automáticamente. O sea, esto es totalmente sabio. ¿Sí? Es como, por ejemplo, digamos, haga de cuenta que sí, podría ser, a ver, haga de cuenta que una plantica, ¿sí? Una plantica llega y uno le corta una hoja, ¿sí? O le corta una rama y de repente ella misma se regenera, ¿sí? Así se va arreglando el instinto en nosotros. Por último, también está, digamos, valorar más o menos cuánta energía hemos desperdiciado y mirar a ver los daños que hubo al cuerpo físico, ¿sí? Porque muchas personas también tienen daños al cuerpo físico. Por ejemplo, las mujeres en su menstruación, las mujeres en su órgano genital, en el órgano genital. En el hombre podría ser, por ejemplo, debilidad, ¿sí? Lo dejó débil para el vicio, ¿sí? La impotencia, ¿sí? La impotencia sexual. Y si ve, por ejemplo, en el caso del hombre, que lleguen las personas que empiezan a ahorrar su energía sexual y empiezan a sublimarla, empiezan a tener una potencia sexual mucho más fuerte, ¿sí? Mucho más fuerte. Ustedes van a empezar a entender esto de a poquito, sin necesidad de pastillas o cosas externas al cuerpo físico que lo que hacen es como dañarlo, ¿sí? Una persona que esté impotente, por ejemplo, digamos, en ciertos momentos o en el día, no se preocupe, simplemente dedíquese a meditar, a meditar, a meditar, a meditar, todo acerca de la lujuria, ¿sí? Y verá que si tiene su pareja ahí en la noche, va a empezar a generar potencia sexual. O sea, tiene que despreocuparse totalmente de eso. Las personas que de pronto tengan ese problema. Por ejemplo, en la masturbación, entonces ustedes empiezan a eliminar su masturbación, cómo fue, por qué me masturbo, qué pasa, cómo me domina la pornografía, cuántas veces lo hago, porque tiene que ser solitaria, porque porque tengo miedo de que me descubran, etcétera, un montón de vainas. Ahí, y entonces de repente el instinto se les va arreglando, ¿sí? Porque ya son capaces de soportar su energía sexual en su mundo interior, ¿sí? Son capaces de soportar esa energía y de calmar esas vibraciones tan berracas que tienen esos aspectos de la masturbación. Otras personas dirán, no, pero es que yo lo hago cada año, ¿sí? Pero de todas maneras ahí está afectando su cuerpo físico o su instinto, ¿sí? Que digamos que una persona que diga, bueno, solamente tengo sexo normal, ya, pero solamente con fornicación, o sea, con eyaculación y orgasmo, y me evité masturbación, pornografía, todas esas cosas. Listo, ahora empieza a meditar todos esos aspectos con las parejas que tuvo, o si es con una pareja, con esa pareja, hasta eliminar su agregado psicológico fornicario, ¿sí? Y listo, eso es todo. Eso es todo, todos los aspectos. La meditación se tiene que hacer con una especie de, ¿cómo se llama? Escena, o sea, recrear la escena mentalmente, cómo fue, ¿sí? Y resulta que para el instinto es muy fácil recordar todas las escenas sexuales. Entonces, como el instinto es muy fácil, entonces simplemente usted va recordando suave, qué fue lo que paso a paso, qué fue lo que pasó y cómo van desintegrando esos agregados psicológicos, ¿sí? Les pueden denominar de cualquier modo, ¿sí? No tienen que ponerle el nombre específico que es, sino el nombre que ustedes quieran y empiecen su propio trabajo sin creer en los demás, ¿sí? Sino solamente su mundo interior. Va, hasta que se logre desintegrar. Y cuando logren esto, entonces ya seremos capaces de entrar al suprasexo. Y ahí entonces no vamos a tener capacidad vamos a tener capacidad de creación de sí mismos, ¿sí? En ese aspecto, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta, algo que ustedes vayan viendo, que de pronto quieran sugerir, o que me faltó de la conferencia. Diego Valencia dice saludos, yo los apoyo. Gracias, Diego.
No, no. Por ejemplo, si una persona está empezando a trabajar un defecto, digamos, de la masturbación y empieza a recordar una escena donde inició de pronto ese defecto de la masturbación y empieza a sentir sensaciones lujuriosas, ¿qué puede hacer para, o sea, físicamente para eliminar eso, para no identificarse? O sea, bueno, entonces, en primer caso, lo que pasa es que nosotros iniciamos a meditar como si fuéramos, o sea, nos enseñan la práctica y nos enfocamos en meditar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la meditación nos la enseñan de una, vamos a recrear la escena, ¿sí? Pero lo que pasa es que anteriormente se tiene que entrar en un proceso de relajación mental y relajación emocional, ¿sí? Entonces, la relajación emocional va con la respiración, ¿sí? A ella entra a tranquilidad, ¿cierto? Y después va la relajación mental. Entonces la relajación mental es que usted empiece a descubrir los defectos que están peleando por no dejarla meditar. Entonces dice, ay, un defecto del orgullo, defecto de esto, de la televisión. Tengo una canción por allá que recuerdo, elimino eso, me dañan, los vecinos me sacan de quicio porque ponen música, etcétera. Todo eso empieza uno a quitarle, ¿sí? ¿Listo? Y ya cuando esté tranquila la mente, entonces ahí es donde empieza a recrear la escena, ¿sí? Y entonces cuando la van a recrear, usualmente es lo primero que les venga, ¿sí? En la meditación, al comienzo, ¿sí? Entonces, entonces cuando ya se empieza a tener sensaciones, entonces ustedes lo que van a decir es mirar esa sensación y darle muerte, ¿sí? Entonces esa sensación que tuvo, la mata, ¿sí? Al comienzo va a ser una guerra porque se va a alterar un poquito el instinto, ¿sí? Pero eso no quiere decir que se esté identificando, solamente son los defectos que se están dando a la luz, ¿sí? O sea, se están descubriendo. Y luego, entonces usted después de meditar, vuelve y otra y repasa esa misma escena y usted ve que aunque tenga sensaciones o cosas así, ya no es la misma cosa, ya no, la sensación ya no vuelve a tener el mismo valor, ¿sí? Y entonces vuelve y repasa la escena. Y al repasar la escena, entonces dice, ah, ya me acordé por esto, por esto, por lo otro, ¿sí? Otra de las cosas también chéveres que em, que a cada meditación que nosotros tengamos, esas sensaciones, no meterle mente. ¿Qué quiere decir no meterle mente? Es que un defecto no esté matando otro defecto, ¿sí? Sino que sencillamente se enfoque ahí en lo que está pasando, ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, se enfoque en lo que está pasando, en la escena, ¿sí? Porque es fácilmente yo llego y cojo y empiezo a imaginar y digo, ah, mire, es que yo vi a esta chica desnuda, ¿sí? ¿Sí? Ah, y el yo dice, no, pues no la mire desnuda, ¿sí? Entonces usted llega y dice, no, espere, pero ¿por qué fue que yo la vi? Bueno, entonces descubrí que fue una proyección mental rápida, que fue algo fantasioso, que solamente me interesé en el órgano sexual, que esto, que me activó esas sensaciones, ¿sí? ¿Sí me entiende? Listo, ahí ya empieza usted a descubrir, pero no deja que la mente tome eso, ¿sí? Entonces usted ya después llega y otra vez vuelve y recrea, y ya esa escena ya no vuelve a ser la misma, ¿sí me entiende? Entonces ahí empieza a descubrir más detallitos, ¿sí? Y ya después usted vuelve y otra vez la repasa y de seguro que ya no vuelve a sentir esas emociones, ¿sí? Y después de eso, inmediatamente después de eso y especialmente en ese defecto, especialmente en ese defecto, se tiene que sublimar la energía sexual después de la meditación, ¿sí? ¿Sí me entiende? Después de meditar se tiene que sublimar la energía sexual. Una sola vez se sublima, ¿no? ¿Sí? Entonces, después de esa meditación ayuda mucho a sublimar la energía sexual. Y entonces al sublimarla, entonces eso hace que el deseo baje, ¿sí? Y entonces ya usted se acuesta a dormir, le mandan su astral y vuelve otra vez allá a mirar qué fue lo que le mandaron a meditar, ¿sí? En una sensación o cosas corporales o lo que sea. Vuelve otra vez a meditar eso y entonces ya le va quitando fuerza, ¿sí? Y la meditación no le va a quitar de una vez, eso va a ser gradual. En una semana le calculo que vaya a tener un 10% menos fuerte ese defecto, ¿sí?
¿Sí me entiende? 10%, entonces imagínese. Y después tiene que meditar otra vez ese 10% y mirar más detalles y así, hasta que vaya eliminando totalmente. ¿Sí? Listo, entonces eso es todo. No sé si tengan algún... o si hay gente conectada o qué. Sí, hay 2 personas conectadas. Ahí. Bueno, para las personas que estén conectadas, se va a hablar posteriormente de una conferencia muy interesante. ¿Cuál es la que vas a dictar? La de Yo de la traición. el yo de la traición, que eso es un agregado psicológico que es la mente, el deseo y la mala voluntad, en donde se va a hablar específicamente de estos agregados psicológicos. Mire, yo, las personas que me estén viendo, yo les aseguro a ustedes que, por ejemplo, si hay una mujer ahí, de las que me están viendo, resulta importante observar, ¿sí? De que todo tiene que ver con la pureza, La mujer tiene que ser pura, ¿sí? Y la pureza está en el sexo, ¿sí? Pero en el suprasexo. Entonces una mujer que aprenda esto va a generar estados muy grandes de conciencia. En caso de que sea hombre, pues ojalá también se entienda y se comprenda que la masculinidad está en la no extracción de la energía sexual, tal como un toro de casta o un semental. El semental lo utilizan sí para la reproducción de la especie, pero él conserva la energía sexual, no le dejan sacar la energía sexual. ¿Por qué? Porque por eso es que esos animales se mantienen totalmente vitales, ¿sí? Bien alimentados y todo, pero totalmente vitales. Y eso es todo, hasta nomás está en la cara, en el rostro, en la parte física, en la parte viril, en todo. Entre más se trabaja el fornicario, más capacidad física se tiene, ¿sí? Y mental y emocional. Entonces, eso era todo. Espero que les haya gustado la conferencia y estamos en contacto. Ojalá que puedan agregar comentarios de todo, cualquier duda que tengan, ¿sí? Si quieren por interno también, se les responde, ¿listo? Entonces, muchas gracias a todos y que pasen buena noche.